¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos ya a viernes 25 de agosto, semana vigésima del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy también podríamos celebrar la memoria opcional de San Luis, rey de Francia, o de San José de Calasanz, presbítero. Y la liturgia de la palabra comienza con el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, del 3 al 8, del 14 al 16 y 22. En tiempo de los jueces hubo hambre en el país de Judá, y un hombre de Belén llamado Elimelech se fue a residir con Noemí, su esposa, y sus 2 hijos a la región de Moab. Murió Elimelech, y Noemí se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con 2 mujeres moabitas. Una se llamaba Orpá y la otra Ruth. Vivieron ahí unos 10 años, y murieron también los hijos de Noemí, Malón y Quilión, y ella se quedó sin hijos y sin esposo. Entonces decidió abandonar los campos de Moab y regresar al país de Judá con sus 2 nueras, porque oyó decir que el Señor había favorecido al pueblo y le daba buenas cosechas. Se pusieron pues en camino para volver a la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus 2 nueras: «Vuélvase cada una a casa de su madre, que el Señor tenga piedad de ustedes, como ustedes la han tenido con mis hijos y conmigo». Ellas rompieron a llorar, y Orpá besó a su suegra, Noemí, y se volvió a su pueblo. Pero Ruth se quedó con su suegra. Entonces Noemí le dijo a Ruth: «Tu concuña se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú también con ella». Pero Ruth respondió: «No insistas en que te abandone y me vaya, porque a donde tú vayas iré yo, donde tú vivas viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios». Así fue como Noemí, con su nuera Ruth, la moabita, regresó a los campos de Moab y llegó con ella a Belén, al comienzo de la cosecha de la cebada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 145. Alaba, alma mía, al Señor. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Alaba, alma mía, al Señor, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Y el Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?». Jesús le respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se fundan toda la ley y los profetas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Y bien, a veces la gente me pregunta, Padre, ¿cuál es la religión verdadera? Pues uno sabe pues, que estamos en la religión verdadera, la que fundó Jesucristo. Pero ¿hay algo que podemos decir además de esto? Pues sí, la religión verdadera es la que se funda en el amor. No podría haber religión verdadera desencarnada. Una religión verdadera que se dice verdadera y que se olvida del prójimo, de la gente que sufre, de la gente que padece, de la gente solitaria, de la gente enferma, no podría llamarse realmente verdadera. Y hay muchos que lamentablemente, y lo digo de corazón, se dicen que están en la religión verdadera, se dicen católicos, pero o bien se inclinan de un lado y se convierten en fanáticos de cualquier devoción y se olvidan del prójimo como si la gente no importara, o hay otros que pasan al lado opuesto, que solo se dedican a obras sociales y el culto directo a Dios para ellos no existe o existe limitadamente. Quienes buscan a Dios solo cuando están apretados, cuando viene el problema, cuando viene la desdicha, la tribulación, la enfermedad, la congoja, y hacen de Dios solo un mero ayudador. Señor, ayúdame porque estoy en problemas. Y cuando el problema cesa, pues se olvida de Dios. Y no es así. Fíjense que esta pregunta que le hacen a Jesús, malintencionada porque era para ponerlo a prueba, puede traernos un poco a confusión porque dice, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y uno pregunta, bueno, es que en aquel momento se les olvidó que habían 10, había un decálogo. Pues sí, para tiempos de Jesús, recuerden, había más o menos 613 mandamientos en la ley. Podría ser justo que la gente estuviera confundida acerca de cuál es el primer mandamiento o el más importante, o cuál es aquello en lo que me debo centrar, en lo que me debo enfocar. Y esto es lo que Jesús va a responder. Responde como cualquier judío ortodoxo, porque esto era lo que recitaban los judíos. En este hermoso comentario leo, cito textualmente, la religión consiste en amar a Dios. El versículo que cita Jesús es el de Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 5. Es parte del Shema, o sea, es el credo de los judíos, credo básico, esencial para los judíos. Y esta frase, con la cual también hoy se da inicio a los servicios hebraicos, es el primer texto que todo joven hebreo debe aprenderse de memoria. Así que así los hebreos como los católicos nos aprendemos cosas de memoria. Y significa que debemos dar a Dios un amor total, un amor que controla nuestras emociones, que dirige nuestros pensamientos y que mueve cada una de nuestras acciones. La verdadera religión comienza con el amor y la entrega total de la vida a Dios. Entonces, una cosa primero y otra después. Por eso comienza, el primer mandamiento es este, el más grande es este: amarás al Señor tu Dios. Y a mí siempre me ha parecido muy hermoso que el primer mandamiento que Dios nos dé sea que le amemos. Que le amemos, y no solamente con el corazón, con un amor sentimental, sino un amor que los engloba todo, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. O sea, es un amor que va más allá de lo sentimental, que va más allá de todo lo que nosotros podemos conocer. O sea, amamos a Dios con todo, como podamos, como sintamos, como nos nazca en el corazón, porque Dios es amor. Y al amor, ¿cómo se debe amar? Con todo lo que uno es. Por lo tanto, a veces la gente puede parecer sentimental, pero no pasa nada. Si amas a Dios con tus sentimientos, qué bien. Si lloras cuando oras, qué bien. Si te afliges cuando sientes que Dios no está en tu vida por alguna razón, qué bien. O sea, tus emociones también se ven implicadas en el amor. Pero este amor no se queda solo en el contexto de tu personalidad. Este amor va más allá. Y es por esto que como el amor es extensivo, porque amor que no se expresa es como si no existiera, el Señor dice, y el segundo es semejante al primero. A él no le preguntaron por el segundo, pero lo dijo porque es semejante al primero y es el que complementa el primero y el que hace eficaz al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no podríamos entender nunca que una persona se diga que ama a Dios e ignora las necesidades del prójimo.
e ignora las necesidades del que está cerca, que no se acuerda de la gente con problemas o en necesidad, una persona que sea tosca, gruñona, que trate mal al vecino, que no se apiade de la gente de su familia, que sea grosera, que sea violenta, que no practique la caridad en su propia casa o con los más cercanos. ¿Cuál es la verdadera religión entonces que está viviendo? Sería contradictorio. Una gente que va, por ejemplo, a misa, que comulga, que confiesa, que son adoradores del Santísimo y que tenga mal carácter y que trate mal a la gente, algo está pasando ahí, porque entonces la religión no ha bajado de su cabeza a las obras, a los actos. Y dice el apóstol Santiago que una fe sin obras es una fe muerta. Podríamos aplicarlo también en este caso. Entonces Dios nos invita a tener esta religión verdadera fundada en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Como le dije, solo así podemos entender que Dios nos haya mandado a amarle, porque también se nos olvida. Y lo recitamos como los judíos lo recitan todo el tiempo con el Shema. Shema, escucha Israel. Nosotros también todos los días deberíamos recordar lo que Dios nos dice. Escucha, tienes que amar a Dios. Amar a Dios con todo tu ser, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo lo que tienes, con todo lo que eres. Y solamente así una persona puede encauzar su vida por el camino recto. Solamente así el cumplir con los mandatos del Señor no se hace pesado, porque el amor ni cansa ni se cansa, decía San Juan de la Cruz, si mal no recuerdo. Solamente así una persona puede vivir una religión completa en el amor. Una persona que ama a Dios no le cuesta hacer el bien. Una persona que ama a Dios va a misa todos los domingos sin chistar y sin rezongar. Una persona que ama a Dios hace caridad. Una persona que ama a Dios no se apega a los bienes de este mundo. Una persona que ama a Dios tiende a ser de carácter dulce, afable. Una persona que ama a Dios se da, se entrega y hace todo lo posible por hacer feliz a las personas, felices a los que está alrededor suyo. Una persona que ama a Dios también ama al prójimo, porque cuando hay verdadero amor a Dios, el amor al prójimo surge, nace y se expresa. Así que hoy pidámosle mucho al Señor que nos ayude a vivir en esta verdadera religión, que es la religión del amor, que es la que nosotros estamos llamados a vivir. Si eres católico y te preguntan alguna vez, ¿tú estás en la religión verdadera? Pues diles claramente, sí, estoy en la religión verdadera porque es donde puedo amar, donde el Señor me manda a amar y donde debo amar. Recuerda, un católico que no ame, yo dudo que lo sea realmente. Pidámosle a Dios que nos aumente la capacidad de amar, que nos ensanche el horizonte del amor frente a nosotros, para que solo así podamos encontrarle sentido a la vida. Podamos vivir contentos y alegres en esta vida, a pesar de las muchas tribulaciones que podamos pasar, como acabamos de ver la historia de Noemí y sus dos nueras, con Ruth y Oprah, y podamos nosotros entender que aunque estemos pasando por serias dificultades, el amor a Dios nos hace sobreponernos y salir de allí confiando en que Dios proveerá, en que Dios saldrá al auxilio de nuestra necesidad, que Él no nos va a abandonar. Y aunque tengamos que pasar, como dije, por situaciones duras, Dios siempre estará allí, amándonos en esas situaciones y esperando de nosotros siempre fidelidad como Él es fiel con nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.